video, por favor. Excelente. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un honor el día de hoy, 25 de marzo, dar inicio a esta tan importante conferencia en el tema de los derechos de las niñas y adolescentes en la jurisprudencia interamericana. Saludamos con mucha alegría a nuestra titular del IGECH, a la maestra Getsemaní Moreno Martínez, que se encuentra el día de hoy presente con nosotros, a la licenciada Marisol Gómez Hernández, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, al maestro Alfredo Ruanova Ortega, visitador general especializado en atención de asuntos de niñas y adolescentes, en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y por supuesto a nuestro gran ponente, al doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, director general del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Bien, continuando con el protocolo del día de hoy, daremos inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la maestra Getsemaní Moreno Martínez, titular del IGECH. Por favor, maestra, adelante. Muchísimas gracias, Dani. Queridos adolescentes y juventudes que el día de hoy están presentes en esta gran ponencia que tenemos para ustedes, qué gusto tenerlos un día más, una nueva vez más. Hoy, 25 de marzo, se conmemora también el Día Naranja, en donde estamos buscando, sociedad en general, gubernamental y asociaciones civiles, crear conciencia también para erradicar la violencia para nosotras las mujeres y nuestras niñas. Y qué mejor que en este gran día tengamos una gran conferencia virtual titulada Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la jurisprudencia interamericana. Y para esto déjenme presentarles que el día de hoy este evento robustece con personajes en nuestra vida política, social y también gubernamental que estarán acompañándonos sobre estos temas, porque nosotros, los jóvenes, tenemos que estar enterados. Acuérdense que la información siempre es poder y qué mejor que podamos tener esa información de primera mano. A ello, a la presencia de la licenciada Marisol Gómez Hernández, quien es nuestra secretaria ejecutiva del Sistema Integral para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes en el estado de Chiapas, así como al maestro Alfredo Ruanova Ortega, quien es nuestro visitador general especializado en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes, quien está en representación del Ombudsperson, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, quien es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a nuestro ponente, el doctor Manuel de Jesús Corado de Paz, director general del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Chicos, recordemos que comprometer la noble lucha, que es alcanzar la justicia, también depende de nosotros, los jóvenes, quienes somos constructores de paz y tenemos que ir con nuestro estandarte, pero ya no una de guerra, sino de cambio de conciencia. Y para ello tenemos estos temas que también son enriquecedores, porque nosotros tenemos que velar, nosotros las adolescencias, las juventudes de 18 a 29, también el porvenir de nuestras adolescencias que son también el cúmulo de personas que vienen detrás de nosotros, y así como también a nuestra niñez, porque de nosotros también depende el cuidado de ellos. Y qué mejor que ahora podamos tener esta información, sepamos un poquito más y tengamos el conocimiento de cómo los derechos humanos deben ser ejercidos y el alcance que tiene ellos en nuestros municipios, en nuestras localidades, en nuestro estado de Chiapas, los demás estados que conforman la República Mexicana, así como cómo trascienden estos derechos al internacional. Y para ello, pues dejamos ahora esta ponencia para ustedes. Enhorabuena y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las palabras de bienvenida, maestra Getsemaní. Continuamos con el programa con las palabras de la licenciada Marisol Gómez Hernández, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de las Niñas y Adolescentes. Por favor, licenciada. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación a la maestra Getsemaní Moreno Martínez, directora general del Instituto de la Juventud. Asimismo, reconocer el trabajo que lleva a cabo para generar espacios que permitan conocer los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es para mí un placer estar el día de hoy con ustedes. A 30 años de que el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño,
hemos logrado avances significativos en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, haciendo un cambio de paradigma en donde la niñez y la adolescencia son considerados sujetos de derechos. Sin embargo, tenemos deudas con ese sector de la población, por lo que las diversas dependencias e instituciones que conforman el CIPINA Chiapas estamos trabajando arduamente para garantizar sus derechos. En noviembre del año pasado se presentó el informe combinado sexto y séptimo del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que contienen acciones implementadas por el Estado mexicano para atender las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. En estas acciones el Estado de Chiapas participó, dando a conocer los esfuerzos que a nivel estatal se han generado respecto a la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo adolescente. Así también se han generado acciones para la prevención de accidentes viales, la difusión de materiales auditivos en lenguas maternas para que la niñez y la adolescencia conozcan sus derechos en el marco de la campaña de sana convivencia, así como la implementación de la estrategia de agua limpia, vida sana, con la que se entregaron filtros purificadores de agua para familias indígenas. Chiapas instaló el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido por sus siglas como CIPINA, en el marco de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y su homóloga en el Estado. Este sistema tiene como finalidad garantizar, proteger y promover sus derechos. Cuenta con una Secretaría Ejecutiva que se encarga de coordinar las acciones entre las dependencias e instituciones que la conforman. Para el adecuado funcionamiento del CIPINA Chiapas, tenemos instaladas 3 comisiones, las cuales son para poner fin a toda forma de violencia contra la niñez y adolescencia, la Comisión de Primera Infancia, así como la Comisión de Atención a Niñez y Adolescencia en Situación de Migración, que son encargadas de atender estos temas en específico. Además, esta Secretaría Ejecutiva también brinda asesorías y apoyo institucional a los ayuntamientos municipales, con la finalidad de sensibilizar a las y los servidores públicos a fin de llevar a cabo la instalación y funcionamiento de los CIPINAs municipales. A la fecha, hemos logrado la implementación de 65. Es de reconocer que en la administración del doctor Rutilio Escandón Cadenas se incluyó por primera vez en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 una política pública relativa a la niñez y a la adolescencia, la cual tiene como objetivo impulsar la conformación de una sociedad incluyente, con lo que se busca atender a grupos vulnerables, promover la igualdad de género, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y fortalecer la atención integral a la primera infancia con la finalidad de reducir las brechas. Finalmente, desde esta Secretaría Ejecutiva del CIPINA Chiapas, reafirmamos el compromiso y la encomienda que nos ha conferido nuestro señor gobernador y presidente del CIPINA Chiapas para garantizar, proteger y promover los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Marisol. Pues bien, ¿cómo hablar de los derechos humanos sin la representación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Es por ello que el día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Alfredo Ruano Ortega, visitador general especializado en la atención de asuntos niñas y adolescentes, en representación del presidente Juan José Cepeda Bermúdez, a quien le pedimos amablemente que nos dé su participación. Claro que sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos por mucho la invitación que nos hace la maestra Getsemaní Moreno Martínez, directora general del Instituto de la Juventud en el estado de Chiapas, para que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pueda acompañar este esfuerzo institucional por promover precisamente los derechos de niñas y adolescentes. En representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal, agradecemos esta oportunidad que se nos da para acompañar. Y pues bien, señalar para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las niñas, niños, adolescentes forma uno de los 4 ejes principales de especialización que tiene este organismo público autónomo, responsable de la promoción y de la defensa
de los derechos humanos. En este sentido, la configuración de la visitaduría a mi cargo obedece precisamente a todos y cada uno de esos esfuerzos que se han dado en los últimos años. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es la que viene marcando la pauta desde el año 2014 en nuestro país, a la par del cambio de paradigma en materia de derechos humanos en 2011. En 2014 tenemos también ya en nuestro país un cambio de paradigma con relación a la forma en cómo hemos de percibir a las personas que tienen entre 0 y 18 años, es decir, niñas, niños y adolescentes. Y a partir de ahí, pues todo este andamiaje jurídico de protección integral que viene en desarrollo a través de la configuración precisamente de los sistemas integrales nacional, estatal y municipal. Reconocemos que son figuras de reciente creación, repito, en proceso de desarrollo, pero que con esfuerzos como este, en donde precisamente yendo hacia los sectores juveniles, podemos promover e incrementar la concepción de todas las implicaciones, de todos los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes. Nosotros vemos que esta sea, ¿no?, una de las muchas actividades que nos ayuden a todos los organismos públicos a promover precisamente los derechos y sobre todo hacer énfasis, ¿no?, sobre este tema en cuanto a que los derechos humanos, por lo que hace a niñas, niños y adolescentes, revisten un carácter especial porque precisamente en ellos se sientan, ¿no?, los mecanismos de protección ahora nacionales e internacionales sobre los cuales el Estado tiene la gran responsabilidad de garantizar su protección, pero también la sociedad y las instituciones. En ese sentido, aplaudimos pues este esfuerzo del Instituto de la Juventud y pues qué mejor que con la presencia de un ponente reconocido como el doctor Manuel de Jesús Corado de Paz. Agradecemos mucho nuestra participación y daremos seguimiento puntual a la disertación de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación. Ahora, continuando con el programa, no sin antes empezar con la semblanza del doctor Manuel Jesús Corado, quisiéramos pedirles amablemente que hiciéramos la foto oficial para, posterior de la semblanza, continuar con la participación. Entonces, les pedimos, por favor, son 2 fotografías, que encendamos muy bien nuestra cámara a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Les pedimos una segunda, por favor, haciendo el símbolo de Juventudes de Corazón. Por favor, haciendo un corazón. 1, 2, 3. Muchas gracias. Bien, continuando con el orden del día y continuando con la semblanza del doctor de Jesús Manuel Corado, una semblanza bastante amplia, la cual nos gustaría mencionar por completo, pero nos llevaríamos más de 2 horas mencionando toda la semblanza. Queremos hacer hincapié en los temas más importantes que ha realizado. Él es doctor en Derecho Público y maestro en Derecho Fiscal, maestro en Derecho Civil y de igual manera maestro en Derecho de Políticas Públicas Ambientales. Miembro de diversos comités científicos y consultivos de varios países como lo son Colombia, Paraguay, Perú, Italia, Panamá y Venezuela. Es huésped distinguido de varios países hermanos como es Panamá, Bolivia y Perú, autor de más de 25 artículos de importante renombre, docente en universidades internacionales de igual manera como lo son en Italia, Colombia y Perú y por supuesto en nuestro país. Capacitador de diversas universidades y actual docente. El doctor de Manuel de Jesús Corado lleva una amplia gama de cursos impartidos a diferentes instituciones, universidades y asociaciones civiles, por lo cual estamos muy honrados el día de hoy que nos brinde esta importante ponencia
con el tema de los derechos de las niñas y adolescentes en la jurisprudencia interamericana. Por favor, doctor, adelante con los micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, sirvan estas palabras para agradecer la invitación al Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas y de manera específica a la maestra Getsemaní Moreno para estar algunos minutos compartiendo algunos puntos de vista en relación con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, esto en el marco de la jurisprudencia interamericana. De igual manera, las autoridades que nos acompañan, pues agradecerles este acuerpamiento que están realizando durante esta actividad. Y bueno, para entrar en materia, el desarrollo ya del contenido que nos ha llamado en esta tarde, voy a establecer una estructura de manera muy general para hacer el abordaje del tema, partiendo de una nota introductoria que nos va a permitir contextualizar el escenario en el que nos encontramos y, por supuesto, lo relativo a la trascendencia que tiene este marco del sistema interamericano de derechos humanos para el caso del Estado mexicano. En ese tenor, partiríamos de una relación interna, haciendo, por supuesto, alusión para ello a nuestra Constitución. Voy a establecer lo relativo a los fundamentos, las referencias que encontramos en nuestro marco jurídico interno en relación con las niñas, niños y adolescentes, de manera muy general también, haciendo énfasis, como mencionaba hace un momento, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del artículo 4, párrafo 9, 10º y 11º, en donde se hace referencia precisamente a estos aspectos vinculados con el interés superior de la niñez, con los derechos que tienen los niños y las niñas, ¿no? El hecho de satisfacer sus necesidades, ya sea de alimentación, salud, educación, esparcimiento, todo ello en búsqueda de ese desarrollo integral, pero también, y en el marco también de lo que comentaba el maestro Alfredo Ruanova hace un momento, también tenemos que hacer referencia al artículo 73 de manera específica en la fracción 29ª-P, toda vez que este dispositivo establece la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan esta concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Esto, por supuesto, en el ámbito de sus respectivas competencias, vinculado con la materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. A partir de ello, tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya ha sido mencionada previamente, y en el ámbito local, pues es pertinente también referirnos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que en el capítulo 5, de manera específica, comprendido en el artículo 10, se habla de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ahí encontramos lo relativo a la protección, a la garantía que se debe brindar a la niñez y la adolescencia, esto en el marco de diversos derechos, como es el caso de la educación, la protección contra la explotación infantil, la vida digna, libre de violencia física o mental, la información, la expresión, el tener un hogar y una familia, por mencionar solamente algunos. Y bajo este marco de concurrencia al que hacía mención, pues también encontraremos la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas. Esto en el ámbito interno, como lo mencionaba al inicio, y dado el carácter del Estado mexicano, de Corte Federal, en función de ello vamos a encontrar pues dos estadios, uno en el ámbito federal y otro en el ámbito local, cada una de las entidades federativas. También es importante en este escenario hacer referencia a esta reforma, que si bien es cierto, ya prácticamente está cumpliendo 10 años, ¿no? En junio de este año ya tenemos una década de este cambio de paradigma en nuestro sistema jurídico mexicano, en el que pues, se lleva a cabo toda una modificación vinculada con la materia de los derechos humanos y de forma particular el artículo 1 de nuestra ley fundamental
pues se ve robustecido, incluso concibiéndose ya como un referente en lo tocante a este tema, en el cual pues se van incorporando diferentes aspectos. De entrada, un cambio que pareciera tal vez algo mínimo, que es lo relativo a la denominación de este título primero, capítulo primero de la Constitución. Recordemos, antes se hacía referencia a las garantías individuales, ahora a los derechos humanos y sus garantías. Eso nos lleva a un cambio más de fondo que tiene que ver incluso con estas corrientes epistemológico-jurídicas, es decir, cómo vemos al derecho. Toda vez que antes de esta reforma constitucional, pues sabemos que a rajatabla prácticamente teníamos la referencia al derecho positivo, el positivismo. A partir de esta reforma hay un matiz. ¿Por qué? Porque se incorporan temas que son prácticamente la bandera de otra de las corrientes, como es el caso del justnaturalismo. Me refiero, por supuesto, a los derechos humanos. Sabemos que esto no es casual, es consecuencia también de una serie de cambios que se han presentado a lo largo del tiempo, tanto en el ámbito internacional como de manera específica en el ámbito regional al cual pertenecemos. Y en esta evolución, pues es pertinente también referirnos a este cambio que se comienza a gestar a partir de la Carta de San Francisco en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos estos hechos de barbarie que acontecieron durante la Segunda Guerra Mundial, y a partir de esto hay un resurgimiento en lo tocante al derecho natural, es decir, comienza a reconfigurarse lo concerniente a los derechos de la persona y que aterrizan ya 3 años después, en 1948, el 10 de diciembre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto se concibe prácticamente como el germen del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Me he referido en un primer momento a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en un segundo estadio a la Declaración Universal. Por un lado, el nacimiento prácticamente de esta organización, y por otro ya un instrumento internacional que, si bien es cierto, no es de carácter vinculante, toda vez que la declaración se ubica dentro de lo que conocemos como el soft law, el derecho suave, el derecho que no es vinculante. Lo cierto es que sí son criterios hermenéuticos que nos permiten ir atribuyendo sentido precisamente al ámbito normativo. También en otro escenario, visualizándonos ya en el carácter regional, pues vale la pena hacer referencia también en 1948, pero en abril y mayo prácticamente, a finales de abril, principios de mayo, tenemos 2 instrumentos. Por un lado, la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, y enseguida la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, siguiendo la línea prácticamente que se marcó en el ámbito internacional con los instrumentos ya referidos. Y más adelante, en 1969, pues vamos a encontrar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Por supuesto, también tenemos que ir estableciendo distinciones, como mencionaba, la Declaración Universal, la Declaración Americana, dentro de lo que ubicamos como el soft law, ya la Convención Americana, e incluso en el ámbito internacional, en 1966 tenemos 2 grandes pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos 3 instrumentos mencionados en este momento, pues ya tienen una naturaleza distinta. Estamos hablando ya de tratados, atendiendo a lo que conocemos e identificamos dentro del Tratado de los Tratados, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, es decir, aquellos instrumentos de carácter internacional que son vinculantes. Este escenario que se comienza a gestar a través de los años en el ámbito internacional y de manera particular en el ámbito regional, que da lugar este último a nuestro sistema interamericano de derechos humanos, pues va generando también ciertos cambios en el ámbito interno de cada uno de los estados que forman parte de este sistema. México no es la excepción en este sentido. También
vale la pena hacer referencia que para el caso mexicano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos entra en vigor el 24 de marzo de 1981 y de manera posterior, el 16 de diciembre de 1998, entra en vigor lo relativo al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante hacer alusión a estos dos datos? Pues de entrada, porque a partir de ese momento nosotros comenzamos ya a tener un juego en el marco de la jurisdicción de esta Corte, que es uno de los organismos del sistema interamericano, uno de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos que junto con la Comisión integran el sistema. Por un lado, la Comisión enfocada a la protección de los derechos humanos en la región, con los informes de país, los informes temáticos, su participación en el sistema de peticiones y casos con el inicio de este sistema, y por otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una doble función, una de carácter consultivo y otra de carácter contencioso. La primera, derivada de los planteamientos que le formulen los estados que forman parte del sistema y también de los órganos que forman parte de la OEA. A partir de ello, se emite una opinión consultiva y en lo tocante al ámbito contencioso, pues tenemos la continuación prácticamente de ese sistema de peticiones y casos que van a concluir, ¿no?, de ser ese el supuesto, en una sentencia o bien en una solución amistosa, dependiendo ya del escenario. México en este momento pues tiene ya una decena de asuntos de los cuales ha tenido conocimiento la Corte Interamericana, la mayoría de ellos sentencias de condena y un par de soluciones amistosas. También bajo este estadio general hacía referencia a la reforma del 10 de junio y aquí me voy a centrar también en un aspecto que guarda relación con este bloque de constitucionalidad que se genera en el momento que se alude ya no solamente a la Constitución, sino también a los tratados internacionales que guardan relación con los derechos humanos. Ya no centrarnos solamente la vista, ¿no?, hacia el interior, sino también ver qué está ocurriendo en el ámbito internacional, en la comunidad internacional, con estos instrumentos que el Estado mexicano ha adoptado. Esto también nos va a llevar a una serie de obligaciones de las autoridades y deberes del Estado. Se aludía también en la parte inicial a las obligaciones de las autoridades, no promover, proteger, respetar, garantizar derechos humanos, y por otro lado, en lo tocante a los deberes del Estado, prevenir, investigar, sancionar y en su caso reparar violaciones de derechos humanos. Este escenario nos sirve para establecer precisamente en dónde nos encontramos ubicados y de la trascendencia pues de este sistema interamericano y de lo que se genera en el mismo. De manera específica me voy a centrar en lo tocante a la Corte Interamericana y bajo su doble función, aquí quiero abundar un poco más en el sentido del carácter vinculante que se ha ya reconocido en lo tocante a las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero en este caso específico al Estado mexicano. También señalando la propia evolución que ha tenido ese reconocimiento. Por un lado, en un primer momento, la Corte mexicana solamente se centró en aquellos casos en los que el Estado mexicano había sido parte y después abandonó ese criterio y alude ya a todas las sentencias que emita son vinculantes para el Estado mexicano, por supuesto con algunos matices que se den las mismas circunstancias, las mismas condiciones, ¿no? En el caso específico, el tratar de armonizar la jurisprudencia interamericana con lo que ocurre en el ámbito interno. Pero la referencia es importantísima, sobre todo para quienes ejercen control de convencionalidad, que es otra de las figuras que derivan precisamente de este marco del sistema interamericano de derechos humanos a partir de una aportación de un
Arellano versus Chile. Sabemos también que la tarea vinculada con el control de convencionalidad no es una tarea acabada. Todavía estamos en proceso de construcción y a partir de ello pues podemos encontrar también diversos aspectos en los cuales este control de convencionalidad pues ha ido modificando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo desde su reconocimiento por el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera específica me quiero referir a dos aspectos. Por un lado, quienes ejercen ese control, y ahí partimos del Poder Judicial, en el caso Almonacid Arellano versus Chile. También se hace alusión en el caso de los trabajadores cesados del Congreso versus Perú a los órganos del Poder Judicial. Más adelante, en un caso vinculado con el Estado mexicano, el caso Cabrera García y Montiel Flores, se establece que no solamente el Poder Judicial, sino todos aquellos que administran justicia, que imparten justicia. Para llegar, por último, al caso Hellman versus Uruguay, en el cual la Corte Interamericana refiere que toda autoridad debe ejercer ese control de convencionalidad, y a partir de este último punto pues hay un debate también que se ha generado, unos inclinándose hacia la referencia de la Corte Interamericana y otros que preferimos optar por la referencia en la cual el control de convencionalidad pues se ejerce solamente por quien ejerce una función jurisdiccional, lo cual, y hago la aclaración, lo cual no es óbice para que las demás autoridades respeten derechos humanos, haciendo alusión de forma específica a autoridades administrativas, autoridades legislativas y de cualquier otra naturaleza. Sin embargo, si somos muy formales en ese sentido, quien realmente ejerce un control de forma específica es exclusivamente aquel que ejerce función jurisdiccional. De ahí esta dualidad, ¿no?, de ideas en relación con el control de convencionalidad. Y también, bueno, podemos hablar de la evolución que ha tenido en función del carácter constructivo, destructivo, mutativo del control de convencionalidad. En un primer momento, bajo una visión destructiva prácticamente, que surge también con este caso Almonacid Arellano versus Chile, y más adelante se va modificando, ¿no?, para abrir la puerta a otras figuras, como es lo relativo a la interpretación conforme. La interpretación conforme pues la vamos a encontrar también dentro de nuestro ámbito constitucional, de manera específica en este artículo primero de nuestra Constitución, que no es más que armonizar el ámbito interno con el ámbito internacional. Por supuesto, bajo una metodología, ¿no?, que se debe de seguir para llegar a ese punto que previamente exige la atribución de sentido atendiendo a las reglas generales de interpretación. En este punto me estoy refiriendo al texto, al contexto, a la finalidad, y finalmente llegamos a este escenario en el cual se pueden generar alternativas, y dentro de esas alternativas pues tenemos que buscar la que sea más favorable a la persona, y aquí enlazamos prácticamente ese principio de interpretación conforme con el principio pro persona. Esto, digamos, en el marco de la Constitución, de esta gran reforma que tuvimos hace prácticamente 10 años y que aún da mucho de qué hablar, por supuesto. Esa transición que aún con estos cambios que se han generado de manera reciente en el Poder Judicial de la Federación, esperamos que se consolide todavía más lo relativo a los derechos humanos, con esa perspectiva que se debe tener en el momento de que se emiten resoluciones por parte de nuestros órganos jurisdiccionales y, por supuesto, como decía, en la actuación de las demás autoridades. Satisfecho este primer apartado, que es el marco general, me quiero referir ya de forma específica a algunos aspectos vinculados con los derechos de las niñas y de los niños y los adolescentes en el marco de esta jurisprudencia interamericana. Sin duda, hay un número importante de casos y también vamos a encontrar referencias en las opiniones consultivas que ha emitido la Corte Interamericana
ligados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Aquí solamente para establecer un bosquejo general me voy a referir a temas ligados con el alcance del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José, toda vez que este dispositivo pues alude precisamente a los derechos del niño. Ya también hay que ir reconfigurando la propia referencia para aludir pues a niñas, niños y adolescentes. Este dispositivo establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. De entrada, vamos a encontrar un cuidado especial cuando se habla de esas medidas de protección, atendiendo a la condición, y esto está ligado incluso a esa situación de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar las niñas, niños y adolescentes, y además también identificamos esa visión globalizadora prácticamente, en la cual pues hablamos no solamente del Estado, sino también nos vamos al ámbito familiar, al ámbito social. Es decir, no solamente el ámbito macro, sino desde el propio núcleo familiar vamos a encontrar pues estas necesidades que se deben de satisfacer. A partir de esto, y de manera específica en lo tocante a esas medidas de protección reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de manera particular también en el caso de los niños de la calle, que es el caso de Villagrán Morales y otros versus Guatemala, la Corte Interamericana pues configuró, digamos, este alcance a partir de diversas direcciones, y esto lo vamos a ver ya también en el ámbito casuístico una vez que entremos a escenarios concretos. En este caso al que me he referido, la Corte Interamericana pues aborda aspectos ligados con la no discriminación, con la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia y el desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y, por supuesto, a la reinserción social de todo niño víctima de abandono. Evolución que se ha ido señalando a niñas, niños y adolescentes. Esto dentro del marco de la Corte Interamericana en un primer momento, pero también les mencionaba que podemos hacer referencia a opiniones consultivas, como es el caso de la opinión consultiva 17/02, ligada con la condición jurídica y derechos humanos del niño. Está solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en la cual la Corte estableció que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, pero que además tienen derechos especiales derivados de su condición. Y aquí, de nueva cuenta, se hace énfasis en que estos deberes específicos les corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado, y que la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados especiales pues proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños. Otros casos nos van a llevar también al ámbito de instrumentos vinculados ya con el sistema universal, como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y aquí quiero hacer también un paréntesis, porque este ejercicio que se realiza en el ámbito de la Corte Interamericana no solamente se va a centrar en el corpus juris interamericano, sino que de forma complementaria va a poder hacer referencia a instrumentos del ámbito internacional del sistema universal de derechos humanos. Esto, por supuesto, pues va a ampliar también el espectro de escenarios a los cuales se tienen que atender. Y respecto a esta Convención sobre los Derechos del Niño, en el caso de los hermanos Gómez Paquillauri versus Perú, estoy hablando de la sentencia de forma específica, la Corte Interamericana
hizo de nueva cuenta alusión a temas como la no discriminación, la prohibición de la tortura, las condiciones que deben observarse en casos de privación de la libertad de niños. Y así podemos ir desarrollando algunos aspectos específicos en función, decía, de cada caso en los cuales se alude a este artículo, partiendo, por supuesto, del artículo 19, pero sin dejar de lado aquellos que guardan relación y que tienen un carácter diverso a la configuración prácticamente de este corpus juris interamericano, que son más allá de este escenario, como el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño. Otro aspecto que vale la pena mencionar es lo relativo a ese sujeto de protección. Y aquí, por supuesto, vamos a encontrar diferencias atendiendo a los instrumentos y al propio ámbito temporal en el cual estos se adoptaron. Si nosotros nos centramos de nueva cuenta en la Convención Americana, en ese artículo 19, pues no vamos a encontrar qué entendemos por el término niño. Este es un término que no se encuentra definido dentro de la Convención Americana, el Pacto de San José. Sí encontraremos alusión a ello en la Convención sobre los Derechos del Niño, y esto en el artículo primero, en el sentido de que niño es todo ser humano que no haya cumplido los 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Esto, dentro de la propia evolución a la que se ha hecho mención también, pues vale la pena puntualizar que se ha ido estableciendo diversas diferencias en función del ámbito interno de los estados de manera principal. Por ejemplo, en nuestra Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes encontramos esta distinción: por un lado, niñas y niños, y por otro lado, adolescentes. Niñas y niños menores de 12 años, adolescentes entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Mientras que en el ámbito internacional, pues podemos también referirnos a las reglas de Beijing, por ejemplo, las reglas de Tokio, a las directrices de Riad, que utilizan los términos niño y menor para designar a los sujetos destinatarios de las disposiciones que contienen tales documentos. Por ejemplo, en el caso de las reglas de Beijing, menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por cometer un delito en forma diferente a un adulto. En las reglas de Tokio no se establece salvedad alguna al límite de 18 años de edad, y así podemos pues encontrar estas particularidades. En términos amplios y para los efectos también de la propia Convención sobre los Derechos del Niño, pues se entiende por niño a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad. También en este bloque pues es pertinente hacer referencia al corpus juris, decíamos, no solamente interamericano, sino también aquel que está vinculado con el sistema universal de derechos humanos, no solamente aquellos que tienen carácter vinculante, sino aquellos que son de carácter no vinculante, es decir, no solamente el hard law, sino también el soft law, bajo esta directriz que mencionábamos al inicio, entendiendo que, si bien es cierto, requieren que los estados los incorporen a su sistema jurídico, principalmente a partir del ámbito constitucional, también es cierto que se han convertido pues en criterios hermenéuticos ligados con la interpretación que se debe realizar, siempre favoreciendo a la persona, y en este caso de manera específica a la niña, al niño o al adolescente. Otro aspecto que vamos a encontrar en este ámbito es lo relativo al interés superior del niño o de la niña, el interés superior de la niñez, como también se identifica. Y aquí, por ejemplo, me quiero centrar en la opinión consultiva 17/02, ya mencionada hace un momento, ligada con la condición jurídica y derechos humanos del niño. Cuando se alude al interés superior, lo va a vincular al desarrollo armonioso de la personalidad de los niños y también al disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. Se va a fundar también en la dignidad misma del ser humano, en las características particulares propias de estos niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de los mismos.
Y aquí surge otro tema, que es el relativo a la dignidad. Sabemos que la dignidad pues es el fundamento básico de los derechos humanos y que a partir de ello pues vamos a encontrar también una evolución que ha dejado de verse solamente bajo el aspecto de una declaración ética y ha ido encaminándose a concebirse como una norma jurídica de carácter obligatorio, al ser pues ese soporte básico o fundamento básico de los derechos humanos, tal como lo ha señalado en el ámbito interno nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto también nos va a centrar en dos escenarios bajo los cuales se han ido desarrollando estos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además, por supuesto, de la dualidad entre sentencias y opiniones consultivas. Y aquí me refiero de forma específica a las condiciones particulares atendiendo a derechos específicos, sabedores, como ya se mencionó también, que pues existe una visión transversal en este sentido, ¿no? Todos los derechos humanos son atribuibles, ¿no? Son reconocidos, ¿no? En el caso de las niñas, niños y adolescentes, pero además ellos tienen un reconocimiento especial en función de esa condición a la que se ha aludido previamente. Y en estas consideraciones particulares, pues podemos hablar del derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la familia, a la libertad personal, al nombre, a la nacionalidad, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales, y esto nos puede llevar también a temas de educación, de identidad, temas de trabajo infantil, nos puede llevar a diversos dispositivos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los cuales se reconocen estos derechos y que también están vinculados, pues, dado las propias características de los derechos humanos, con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Recordando en este último apartado que los derechos humanos pues, son universales, son indivisibles, son interdependientes y son progresivos. Esto incluso reconocido ya dentro de nuestro ámbito constitucional en este artículo primero, a partir de esa gran reforma de junio de 2011. Y finalmente, pues se tiene que hacer mención también de algunas situaciones particulares de afectación a estos derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes. Y aquí nos vamos a referir a situaciones como migración, conflictos armados, aquellas niñas, niños y adolescentes que se encuentran privados de libertad, ¿no? Por mencionar solamente algunos aspectos. Por ejemplo, en torno al tema de migración, hay dentro del ámbito de la Corte Interamericana el caso B.P.B.P.C. y otros versus Nicaragua, que data del 8 de marzo de 2018 la sentencia. Y aquí pues vamos a ubicar algunos temas ligados precisamente con lo que hemos mencionado y de manera más puntual con la violencia sexual contra niñas. Aquí, a partir de un abordaje que realiza la Corte en un primer momento en contra de mujeres adultas, ¿no? Cuando ocurre violencia o violación sexual en contra de mujeres adultas, si bien es cierto, la Corte pues, ha ido estableciendo una serie de criterios que los estados deben seguir para que las investigaciones y los procesos penales pues, sean sustanciados con la debida diligencia. De manera específica, en el caso que nos aboca, pues la Corte se ve en la necesidad pues, de referirse a la obligación que tiene un Estado cuando esas investigaciones y esos procesos penales se dan en el marco de un caso de violación cometida en contra de una niña. En consecuencia, la Corte pues, adoptó un enfoque interseccional que tuvo en cuenta la condición de género y también la edad de la niña. A partir de ello, y tomando los estándares establecidos en casos de violencia y violación sexual de manera general, señaló que los estados pues, deben adoptar en el marco del acatamiento de este artículo 19 del Pacto de San José medidas particularizadas y especiales en casos donde la víctima pues, es una niña, un niño o un adolescente, sobre todo ante la ocurrencia de un acto de violencia sexual y más aún en casos de violación sexual.
También en el caso mencionado respecto al vínculo que vamos a encontrar con situaciones específicas, podemos hablar de niñas y niños y adolescentes privados de libertad. Esto en el caso Bulacio versus Argentina, una sentencia de 18 de septiembre de 2003, y en ella, pues la Corte Interamericana de nueva cuenta hace algunas consideraciones relacionadas con estas condiciones de detención de las niñas, niños y adolescentes, y en particular acerca de la privación de la libertad a los mismos. En este sentido, quien sea detenido pues tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. Sin embargo, también en este punto vamos a encontrar algunos aspectos ligados con lo que le corresponde explicar, ¿no?, en cuanto a lo que suceda a las personas que se encuentran bajo su custodia, esto como una obligación también por parte del Estado, y que estas autoridades estatales pues van a ejercer un control absoluto, total, sobre la misma, la persona que se encuentra sujeta pues a su custodia, y la forma en que se trata a un detenido pues debe estar sujeta al escrutinio más estricto, considerando además la propia condición de las niñas, niños y adolescentes, pues la función estatal de garantía reviste mayor importancia. Esta circunstancia pues va a exigir que el Estado ejerza una función de garante a partir de la adopción de todos los cuidados que reclama la debilidad, el desconocimiento y la indefensión que presentan de manera natural en tales circunstancias las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, como les mencionaba, podemos ir desarrollando diversos aspectos ligados con estos casos, que realmente hay un número importante de ellos vinculados con nuestra temática, pero bueno, el tiempo también nos apremia, de tal forma que vamos a ir cerrando esta participación, solamente recordando la trascendencia que tiene este cambio de paradigmas que se ha vivido en nuestro país y a través del cual los derechos humanos son un eje transversal. Tenemos necesariamente que atenderlos, tenemos necesariamente que, pues si somos autoridades principalmente, promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Y cuando hablamos de sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues con mayor razón atendiendo a esas medidas de protección de carácter especial. Con esto, pues agradezco de nueva cuenta la invitación. Es un bosquejo, como mencionaba al inicio, de lo que comprende esta temática, y pues quedo también a la disposición en caso de dudas o comentarios. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Vamos a dar partícipe a las juventudes que estaban el día de hoy conectadas en Facebook. Si tienen alguna duda, vamos a dejar un minutito para que escriban sus dudas ahí a través de la plataforma de Facebook, y ahorita con gusto se las leo. Nos comentan, ella es San Cristóbal de Yacalón, de Corzo, nuestras juventudes que estuvieron presentes el día de hoy, felicitando por excelente ponencia, muy buen tema, al Instituto de la Juventud, a todos los participantes y por supuesto a usted, doctor Manuel. Y bien, para continuar con el programa, no habiendo más que agregar y agradeciéndole mucho la participación de usted, de la licenciada Marisol Gómez Hernández, secretaria de Disciplina, del maestro Alfredo Ruano Ortega, visitador general especializado en atención de asuntos de los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto de la titular del IGECH, de la maestra Getsemani Moreno Martínez. En nombre del gobierno del estado, les deseamos muy bonito día. Muchas gracias por la atención brindada el día de hoy y muy buenas tardes. Hasta luego.
Instituto de la Juventud. Gobierno de Chiapas.